Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Karen y el día de hoy les voy a contar de una historia que me gustó muchísimo. Y bueno, pues esta historia que me gustó un montón se llama Salvar el Fuego, como ustedes ya lo vieron. Es una historia que fue publicada este año, creo que fue como a inicios de año, y fue escrita por Guillermo Arriaga, el mismo Guillermo Arriaga de Amores Perros, de Babel, de 21 gramos y 1000 obras más. Pero la verdad es que debo decir que es la primera obra que yo consumo de él. Nunca vi Amores Perros, creo que vi Babel en algún momento, pero tengo muy vagos recuerdos, así que puedo decir que esta es la primera obra que yo consumo de él. Qué grata manera de meterme a este mundo, porque la verdad quedé fascinada con esta historia. Y bueno, pues les cuento de qué va. Salvar el Fuego es la historia de dos mundos, de los dos mundos que tenemos en México. La primera parte del mundo la vemos narrada por Marina, que es una mujer súper privilegiada, rica, de las partes más ricas, además de la Ciudad de México. Tiene su propia academia de baile, 3 hijos, me parece que tiene 3 hijos, y tiene a su esposo y vive como que su vida súper feliz, tranquila. Pero algo pasa con Marina, que es que no es completamente dueña de su vida y de sus decisiones, y hay como una parte de ella que como que juzga este tipo de cosas. Esto mismo lo traslada a su arte, ¿no? Que es como que no rompe las reglas, se deja llevar mucho por lo que ya existe y lo preestablecido, y sus coreografías tienden a ser como muy perfectas y muy pulcras, pero nunca llegan a causar ese wow en las personas. Pero esto pues llega a cambiar cuando llega José Cuauhtémoc a su vida, que pues José Cuauhtémoc es un hombre de barrio, es un hombre que ha cometido delitos y que por estos mismos delitos está en la cárcel. La historia tiene 3 narradores, el primero es Marina, el segundo es como de la historia de Jaycee, y el tercer narrador es el hermano de José Cuauhtémoc, que pues gracias a esta voz nos ayuda a entender su dinámica familiar, el contexto en el que ellos crecieron y vivieron. Y es que es muy importante para la historia entender esto, porque vivieron en una familia muy tóxica. Su papá era un activista de los indígenas. Entonces era una persona súper capaz, una persona que hablaba muchísimos idiomas y una persona que había llegado muy lejos en la vida a pesar de sus circunstancias tan difíciles, pero que también era una persona que golpeaba a su esposa, que golpeaba a sus hijos. Por una parte tenemos este señor que era como muy pro de los derechos, pero por este otro lado también tenemos este señor que era muy abusivo. Y wow, es que de verdad era muy abusivo. Y estas 3 voces son las que nos ayudan a entender todo el contexto y como la razón de ser de cada personaje. Además de estas 3 voces, el libro al inicio de cada capítulo tiene una narración, una historia de uno de los reos con los que convive José Cuauhtémoc. Esto siento que le da un toque al libro, porque entonces entiendes muchas cosas, y como que normalmente las cosas que juzgamos bien fácilmente son muy cuestionadas por lo que plantean en las historias que cuentan estos reos, ¿no? Y esto además pues te ayuda a entender la dinámica carcelaria y te ayuda a entender el contexto en el que estas personas viven, porque siento que muchas veces juzgamos este tipo de situaciones cuando no tenemos ni la menor idea en qué contexto se están desarrollando, ¿no? Yo a este libro le di 5 estrellas de 5 en Goodreads, y ahí les van mis razones. Es una historia muy balanceada, es una historia que tiene mucha violencia, que tiene mucha crudeza, y te muestran estas partes que a veces las personas no queremos ver del México en el que vivimos. Pero está muy bien balanceado con toques de humor, entonces en ningún momento se torna demasiado pesado para leer. Lo entiendes y te suelta como este tipo de cosas chuscas que pasan en México, y pues te ríes. En este sentido maneja un ritmo emocional genial, porque pasas de las lágrimas a la risa, al coraje, al quiero saber qué va a pasar en el siguiente capítulo, y entonces te quedas hasta las 3 de la mañana leyendo porque el libro está muy bueno. También pues es una historia que tiene personajes muy reales, muy completos,
Y algo que me encantó de esta historia es que no juzga ni de buenos o malos a los personajes, y es algo que a mí me encanta porque así somos los seres humanos. Luego tenemos como estos personajes muy de superhéroes, muy tipo Capitán América, pero la verdad es que nosotros no tenemos tantos Capitanes América. Y además es más fácil empatizar con personas reales, con personajes que tienen defectos, pero que como están tan bien plasmados sus motivos, los entiendes. Otra de las razones por las cuales me encantó esta historia es porque siento que explora un montón las emociones humanas, estudia mucho la naturaleza humana por esta parte que te cuenta de los reos, por el amor, por la pasión, por esta vida de Marina tan aparentemente perfecta. Siento que captura perfecto lo complicada que es la vida y además captura de una forma muy bonita lo que es la pasión y el amor y el fuego. Otra de las razones por las cuales me encantó este libro es porque es una narrativa súper fluida, súper fácil de leer, y además de la narrativa utiliza un lenguaje que a mí me asombró muchísimo porque con el lenguaje entiendes muy bien en qué parte de México están. Utiliza todos estos mexicanismos que yo siento que enriquecen un montón el libro. Digo, si estás en México igual y será un poco fácil entenderlo, pero de plano había veces que yo sí tenía como que qué buscar en internet, como que qué significa esto, porque es complejo, es un lenguaje muy complejo. Y además le da muchísima fuerza a las palabras. Y lo dice y lo explica y dice, es que no existen dos palabras iguales. Todas las palabras tienen un significado y un matiz distinto. Los sinónimos no es que son hermanos gemelos, sino que son primos que tienen características diferentes y que las hacen únicas a cada palabra en específico. Y bueno, pues además siento yo que es una excelente historia porque retrata muy bien la realidad de México y hace muchas críticas sociales y no se queda en un solo lado, no tilda de buenos o malos a nadie, como ya lo dije, no genera villanos esta historia. Siento mucho como que están tan bien hechos los personajes y tienen tan buenas bases que al final es una historia maravillosa. Es una historia que se queda en ti y que no puedes soltar. Les juro que yo me quedaba hasta las 3 de la mañana leyendo porque de verdad es una historia que quieres saber qué va a pasar. Otra característica que tiene la historia es que está narrada en diferentes momentos. Entonces, híjole, esto te deja como en cliffhangers, porque digamos que como tiene las 3 narraciones, te empieza a contar por aquí y luego te deja así en un punto bien específico, bien interesante, que quieres saber qué va a pasar y entonces te cambia. Entonces como que, pero quiero que me digas qué pasó con este. Entonces empieza con la segunda y ya justo cuando otra vez te cambia la historia. Entonces te va agarrando así y pues tú te quedas así como que quiero saber qué va a pasar, por favor, solo dímelo. Otra de las razones por las cuales me encantó este libro es que toca un tema acerca de una norma social, y no voy a decir por qué, porque no quiero hacer spoiler, y siento que nos cuestiona mucho a nosotros como sociedad, cómo vivimos, porque es algo que en los hombres sí está permitido, o por lo menos tolerado, pero en las mujeres es motivo para que la ahorquen, la maten y la rematen y la quemen. Entonces siento que él poniendo esta cosa y este tema en el libro lo ha vuelto muy controversial, pero me encanta que lo haya hecho porque entonces hay cosas que tú aceptas y tú piensas que ni siquiera te cuestionas y entonces llegan a ponerte esta situación ficticia y te mueve las emociones y dices, es algo que si hubiera sido hombre no hubiera sido de tanto relajo, pero como es mujer es una cosa que es impensable. Y yo estuve en un club de lectura donde discutíamos del tema y tal, y debo decir que las mayores críticas siempre eran de las mujeres. Y es algo que pues se siente un poco feo, se siente feo que nosotras mismas nos ataquemos de esta forma. Digo, al final logró su cometido y hace personajes muy humanos y hace que nosotros pues nos revolquemos tratando de entender a los personajes, tratando de entenderlos y tratando de ver hacia dónde se va a mover el personaje. Creo que al final tuvo una muy buena ejecución. Y me encantó. Por si no les quedó claro, este libro me gustó. Es una historia que vale muchísimo la pena.
De entrada les digo que estuve en un club de lectura y tuve la gran fortuna de participar y de poder hacerle preguntas a él y además escuchar otras preguntas que le hicieron a él. Y fue una experiencia gratísima. Es una persona que me cayó re bien y que además, por todo lo que comenta y dice, se nota que es un libro que tiene muchísima investigación detrás, que es algo que se ve a leguas cuando lo estás leyendo. Y bueno, pues déjenme les digo, me gustó tanto el libro que ya me compré El Salvaje porque simplemente creo que si llega a ser la mitad de bueno de lo que fue Salvar el Fuego, me va a encantar. Y pues bueno, espero que se animen a leerlo. Es un libro que ahorita está full, todo el mundo lo está comprando y la verdad es que no es para menos. De verdad es un libro que es mágico. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado un montón. Se lancen a leerlo. Si lo hacen, por favor, díganme qué les parece porque me encanta discutir sobre este tema. Y si les gustó el video, por favor, háganmelo saber. Suscríbanse, denle like, déjenme un comentario aquí abajo sobre lo que piensan. No sé si ya leyeron el libro, si ya lo hicieron, por favor, díganme qué les pareció. Espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. El libro le dice de los